Para mí es un gran placer y un honor mío ser invitada por el director Andrés para visitar su universidad muy distinguida y visitar justamente esta mañana este campus tan lindo y hacer una breve conferencia aquí con todos ustedes. Para mí siempre pienso que no es solamente es una oportunidad de hacer un discurso, sino es una oportunidad muy linda de intercambio con los jóvenes uruguayos. Y he estado algunos años en algunos países latinoamericanos, pero lamentablemente es la primera vez que visito a Uruguay y a Montevideo. Ayer, doctora María sí, me acompañó con mucho cariño para visitar, para conocer la ciudad. Montevideo me dio una impresión muy buena, muy linda. Es una ciudad y Uruguay es un país, Montevideo es una ciudad estable, tranquila, simpática, con mucha perspectiva y al mismo tiempo muy elegante. Es un gran placer para mí estar aquí y bueno, entonces muchas gracias por todas las presentaciones del director Andrés, pero sí o sí, aparte de todos esos títulos que muy aburridos, soy una amiga sincera de ustedes, por favor. Bueno, entonces el título de la presentación mía es la cooperación de capacidad productiva sino-latinoamericana. Algunas observaciones en la complementariedad e innovación. Bueno, primero vamos a ver qué es cooperación internacional en capacidad productiva. Según el discurso pronunciado por el primer de China, primer Li Keqiang, en de CEPAL en Santiago, Chile, en el año 2015, él dijo de esta forma: hoy día, en el continuo avance de globalización, los países se encuentran en distintos lugares de la decana industrial, digamos la decana de valores industriales del mundo. Por lo que la cooperación internacional en capacidad productiva, en otras palabras, la cooperación en industria e inversiones, o sea, en la construcción de un país, introduciendo de acuerdo con las necesidades, equipos y líneas de producción de materiales de construcción, tecnologías avanzadas y experiencias en gestión empresarial de otros países que sean competitivas. Puede desplegar plenamente las ventajas comparativas de cada uno, reducir eficazmente el coste de construcción de infraestructuras para promover la diversificación industrial, la ampliación del empleo, logrando el beneficio mutuo. Eso es el punto clave, la ganancia compartida y el desarrollo conjunto, en fomento del crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado de la economía mundial. Y China proponemos la cooperación 1 más 3 más 6. O sea, el gobierno chino estableció el marco de cooperación de esta forma para llevar a cabo la cooperación con los países latinoamericanos y el Caribe. El 1 significa un programa, el Plan de Cooperación China-CELAC entre 1915 hasta el año actual. 3 motores: comercio, inversión y cooperación financiera. Y 6 ejes fundamentales consisten en energía, recursos naturales, construcción de infraestructuras, agrícola, manufactura e innovación en tecnología y tecnología informática. Y modo, ¿qué es el medio? O sea, modo de 3 poderes. Primero, construir conjuntamente los 3 canales de logística, electricidad e información para lograr la interconexión continental entre América del Sur. Segundo, lograr la interacción favorable entre las 3 partes, empresa, sociedad y gobierno, según la ley del mercado. Y el último, ampliar los 3 canales de financiamiento, fondos, créditos y seguros en los proyectos de cooperación. Y lo que todo arriba mencionado es un marco proyectado, sugerido por el gobierno
chino en la cooperación en el futuro con los países latinoamericanos. Y vamos a ver por lo siguiente algunos más concretos. A ver. Primero, financiamientos ofrecidos por China a América Latina. Por ahora tenemos estos siguientes fondos o llamamos créditos. Son ofrecidos directamente por el gobierno chino central. A ver, Fondo de Cooperación China, América Latina y el Caribe. El año inicial en el enero del año 2016 con $10 billones estadounidenses y el administrador o gestionar de este fondo es el ex-bank en chino, o sea, su nombre completo es Banco de Exportación de China. Y Fondo de Inversión para Cooperación en Capacidad Productiva China, América Latina y el Caribe, unos meses anteriores que el primer fondo, 30 billones. El China Development Bank, o sea, Banco de Desarrollo de China, y crédito especial para la infraestructura China, América Latina en el año 2014, $20 billones estadounidenses, China Development, el Banco de Desarrollo de China, China Development Bank, y créditos preferenciales de China para América Latina y el Caribe también en el año 2014, 10 billones gestionado por el Banco de Exportación de China. Todos, o sea, estos dos bancos que se figura aquí, el Banco de Exportación de China y el Banco de Desarrollo de China, son bancos estatales del gobierno central. A ver. Y hasta el fin del año 2017 ya tenemos 76 proyectos de 19 países latinoamericanos por el monto de 11,5 mil millones de dólares estadounidenses están autorizados para la utilización y más de 150 proyectos están en evaluación. Entonces, ¿dónde existe la complementariedad de esta cooperación de capacidad productiva entre China y los países latinoamericanos? Primero, a mi parecer, en el desarrollo de infraestructura y después en la diversificación industrial. Voy a relatarlos uno por uno. A ver, primero sobre el desarrollo de infraestructura. Vamos a ver esta tabla. Esta tabla nos demuestra la calidad de la infraestructura de unas economías latinoamericanas y China. Las cifras, o sea, la fuente de esta tabla es el Informe Global de Competitividad entre el año 2017 y el 2018, publicado por el Foro Económico Internacional. O sea, no es una cifra de parte de China, sino una cifra de parte de una organización, pero una organización prestigiosa del mundo. Y en esta tabla nos demuestra las siguientes conceptos, o sea, infraestructura, carretera, vía ferroviaria, puerto, transporte aéreo, suministro de electricidad, comunicación móvil, comunicación telefónica fija, o sea, los principales sectores en la infraestructura. Y tenemos las notas o los puntos según el informe del Foro Económico Mundial y el ranking que se ubica cada país. La primera línea, China. Vamos a ver infraestructura. A ver, bueno, la primera línea, China. Infraestructura, para ser más claro, lo ponemos las notas atrás. Vamos a ver directamente el ranking. China se ubica en 47 entre todos los países del mundo. Y en este sentido, la mayoría de los países latinoamericanos se quedan mucho más detrás. Y
excluido a Chile. Tiene una la presencia mejor de todos los países latinoamericanos es 35. Y carrera China 42 y los otros países también. Y Ecuador y Chile mejor, 24, 29. Vía ferroviaria, China ahora se ubica en la primera fila entre todos los países en vía de desarrollo. El puesto nuestro es 17. Después tengo algo más detallado sobre el desarrollo de vía ferroviaria de mi país. Y puerto 49. Y tenemos Ecuador y Chile están delante de nosotros. Los otros, lamentablemente, un poco posterior. Y transporte aéreo, suministro, electricidad también. La comunicación móvil, obviamente creemos, los académicos chinos, obviamente creemos que hay un error. Este ranking y las notas, pero no sabemos de dónde sacan, o sea, resultó este error, pero obviamente muy atrasado, pero saben que todo el mundo ahora se utiliza móvil, Huawei, ¿no? Huawei. Y en estos años, en mi viaje, especialmente en mi viaje en los países latinoamericanos, en los países europeos y los estadounidenses, no tanto, en serio. Pero en los países latinoamericanos, al salir del avión, en el pabellón siempre hay un cartel. Bienvenido a México, Huawei. Bienvenido a Buenos Aires, Huawei. Bienvenido a Santiago de Chile, Huawei. Y comunicación telefónica fija, esto es razonable. ¿Por qué? Porque ahora en China mucha casa, o sea, familia ya no mantienen telefónica fija, especialmente en las casas, o sea, familiares urbanas, porque cada uno tiene un celular y les sirve para mucho, y para no mantener más el pago fijo de la telefónica fija, por eso muchos países lo dejó de colocar. Entonces, yo tengo aquí el informe de CEPAL de ONU. La inversión en infraestructura por sector de la región de América Latina en el año 2012 solamente es el 3.49% como porcentaje del PIB. Y según CEPAL, para cerrar la brecha existe entre la oferta y demanda de infraestructura, los países de la región debieran invertir 6.2% anual de su Producto Interno Bruto entre este año hasta el año 2020, o sea, el año próximo. Unos 320 mil millones de dólares representa. Según la CEPAL, estas inversiones en obras de transporte, energía, telecomunicaciones y agua, saneamiento contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura y permiten aumentar el bienestar general de la población. Entonces, hay brecha de construcción y hay brecha de financiamiento. En este sentido, podemos cooperar mucho en muchos aspectos. Y según CAF, se prevé que entre 2011 a 2040 la demanda total de construcción de infraestructura de América Latina alcanzará tantos billones de dólares estadounidenses, calculado en base de los precios constantes del año 2010. Entonces vamos a ver la capacidad productiva de parte de China en infraestructura. Algunos líneas muy destacadas. Entre ellos se destacan principalmente la línea ferroviaria, o sea, el tren de alta velocidad exportada por nuestro país. Según el ENR, es una
como se dice, una entidad de estadística internacional que se dedica en algunos datos estadísticos comerciales. Según de los Estados Unidos. Según esta entidad, en el año 2017, Top International Contractors, o sea, ranking de contratistas internacionales, 65 empresas chinas se ubican en las primeras 250 empresas y entre ellos 9 empresas chinas que se ubican en las primeras 50. China Communications Construction Group Limited, Power Construction Corporation of China, State Construction and Energy, Railway Corporation Limited, Railway Construction Energy, todo eso se dedican, la mayoría se dedican a comunicación, construcción, ferroviaria, energía, maquinarias metalúrgicas y químicos, químicas. Todas estas 9. Y vamos a ver el ejemplo, la red ferroviaria de alta velocidad. A ver. El libro blanco publicado por el Consejo de Estado de China en el fin del año 2016 nos revela que el desarrollo de la red de transporte de China, la situación de este desarrollo, la red ferroviaria de alta velocidad de China ha alcanzado a 22.000 kilómetros, representando el 65% de toda la red del mundo. Más de la mitad de la construcción se ha terminado dentro de estos 5 años. Pero eso todavía no constituye una ventaja, pero muy favorable. Lo más importante es el punto por lo siguiente. Por otra parte, según el reporte Análisis de Cost de alta velocidad de China, pero es un informe hecho y publicado por la oficina acreditada en China del Banco Mundial. En el año 2014, el costo unitario solo de la construcción de tren de alta velocidad, por supuesto, incluye la ferroviaria para el tren de alta velocidad, de China solo representa por máximo el 2/3 de lo de otros países en semejantes obras. Entre ellos, estos otros países incluyen, por supuesto, los países europeos, por ejemplo, Francia y España. Y también de ENR, de esa entidad de estructura, en el año 2017, las primeras 250 contratistas globales. ¿Qué diferencia entre este ranking con el anterior? Tenemos también, se llama contratistas internacionales y el otro se llama contratistas globales. En este ranking se incluye las obras del país de origen que se hacen las empresas. Y en este ranking, las 2 empresas chinas en la construcción de vía ferroviaria se ubican en el segundo y el tercer lugar, mucho más adelante que el primer ranking, pero el primero también es una empresa china, es la China State Construction Energy Corporation Limited. Aquí tengo el plano, el mapa de las líneas de tren de alta velocidad de todo el país, de toda China, y es así. Las diferentes líneas se representan la construcción en diferentes años. Ya tenemos una red bastante completa
de la construcción de este tipo de infraestructura. Y la velocidad, cuando digamos que alta velocidad, quién sabe a pero qué velocidad representa. Por favor. Todavía en sueño. Pero muchísimo. Pero eso es, ¿cómo se dice? Es una velocidad en diseño. O velocidad, ¿cómo se dice en español? Teórica. Teórico. Es una velocidad. Pero sí, por favor. Sí. O sea, 300 y pico es la velocidad básica. Siempre 330 o 360, algo así. En el vagón del tren se ve la velocidad por segundo. Esta velocidad, o sea, la velocidad actual efectiva en los trenes de alta velocidad de China es más rápida, más alta que el tren de alta velocidad de España y Francia, o sea, de los trenes de Europa. Obviamente nos hacen falta porque somos un país un poco grande y el tiempo siempre es muy limitado por los chinos. Por eso la velocidad nos sirve mucho para reducir el camino en el viaje. Ahora en China tenemos 10 proyectos en construcción de tren de alta velocidad en todo el país, 20 proyectados, o sea, en la negociación o en los estudios de probabilidad, etcétera, en todo el mundo. Y lamentablemente, solamente una en ejecución. En América Latina es el proyecto de Belgrano y otros es un proyecto de su vecino. Y ya exportamos el tren a Argentina. Y en la construcción de alta velocidad de la vía ferroviaria se termina una parte, pero un trozo, pero todavía no todo, por muchos problemas financieros y entre otros del gobierno argentino. O sea, encontramos algunas dificultades en la cooperación. Y la otra, diversificación industrial. Según UNIDO, es una organización de ONU, según UNIDO. Desde el año 1990 al año 2010, la producción manufacturera de Brasil y México en toda la manufactura de los países en vía de desarrollo descendió desde 9.5% a 7.8% hasta 4%, o sea, casi 5% y 4%, casi la mitad, menos. Y al revés, la de China, entre este periodo observado, China ha ascendido, la de China ha ascendido de 13% a 43.3%, casi representando la mitad de la torta completa. La torta se refiere a la industria manufacturera de todos los países en vía de desarrollo. Y según el reporte de Buró de Estadística de China sobre el sistema industrial de China, publicado en el año 2009, hoy en día el sector industrial de China abarca todas las 39 divisiones, 191 grupos y 525 clases
de la industria, o sea, del sector industrial. China es el único país ahora en el mundo que alberga todos los tipos industriales según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Esta clasificación industrial internacional uniforme en siglas SIU de ONU. Entonces, en una palabra, en China hay de todo. Aunque la calidad se diversifica, pero hay de todo. Sí o sí hay de todo. Y acabo de terminar mi clase impartida en la Universidad de La Plata a un grupo de posgrado de esta universidad, del Instituto de Relaciones Internacionales de la universidad, que se dedican en el estudio de China, y justamente en esta clase les presenté algo sobre la transición económica de China, o sea, transición estructural de la economía de China. En algún sentido podemos resumir de esta forma. Esto también es el desafío con que nos enfrentamos, es como elevar el nivel de calidad de los productos. Queremos desarrollar desde que hecho en China hacia el calidad hecho en China, ¿sí? Y también nos encontramos con muchas dificultades y problemas, pero por lo menos hay de todo en el país. Producimos todo. El sistema completo de industria de China y la potente capacidad de producción senda la base firme para la cooperación de capacidad productiva entre ambas partes, y América Latina ofrece oportunidades de ampliación de mercado para el sector manufacturero de China. ¿Qué quiere decir? Quiere decir podemos cooperar en muchos aspectos, muchas líneas del sector industrial para mejorar la capacidad productiva y el nivel de producción de la industria de algunos países latinoamericanos. Y la complementariedad en la construcción de infraestructura, en la diversificación industrial. Y después vamos a ver el otro tema, es la innovación. O sea, donde existen las innovaciones en la cooperación de capacidad productiva entre ambas partes. Primero, a mi parecer, innovación en sectores de cooperación, o sea, innovación los sectores cooperativos. Según OCDE, América Latina necesita invertir en innovación, en la calidad, la adecuación de las competencias, en subsanar las deficiencias en infraestructura para beneficiarse de las cadenas globales del valor. El capital de innovación en América Latina es mucho menor que el de la OCDE. Ello exige esfuerzos de inversión nacional para atraer la innovación, pero también inversión extranjera. En este sentido, China es uno de los socios. Tengo aquí la situación actual de la innovación de algunos países latinoamericanos y China. También es la fuente de las notas de esta tabla vienen desde Informe Global de Competitividad entre el año 2017 al año 2018 del Foro Económico Mundial. Primero, capacidad de la innovación, después calidad de instituciones de investigación científica, gastos de empresas en inversión y desarrollo, colaboración universidad y industria en la investigación más desarrollo, adquisición por el gobierno de productos de tecnología avanzada, disponibilidad de científicos e ingenieros y patentes aplicaciones por millones de personas. Y la primera capacidad de innovación, China 44, calidad y la segunda 36. Gestos de empresas en investigación y desarrollo en estos años se ha mejorado mucho y
Digo yo, estos años se refiere después del año 2015. Por eso este reporte sobre las cifras entre 2017 a 2018 y en este reporte ya nos ubicamos en el 21 puesto del mundo. Y colaboraciones colaboración entre universidad e industria en este aspecto 28%, bastante avanzado, elevado. Y adquisición por el gobierno de productos de tecnología avanzada, China se ocupa en un puesto mucho anterior, en algún sentido podemos decir mucho delante que algunos países desarrollados. Ya se ubica en el 10º puesto del mundo. Y disponibilidad de científicos e ingenieros 29%, y patentes aplicaciones por millones de personas 30%. Se ve obviamente es una cifra, o los puestos son bastante avanzados que las principales economías latinoamericanas. Y en cuanto a la disponibilidad de científicos e ingenieros, es muy interesante en China. Y tenemos una costumbre que los padres siempre estimulan a los hijos que estudien algo científico al elegir su carrera universitaria. Es en algún sentido podemos decir una costumbre cultural. Obviamente que en estos años los padres, o sea, los adultos, respetan cada día más las opciones y los intereses de los jóvenes, pero se indignan a hacer de esta forma. Y en caso del mío, cuando yo elegí el estudio de relaciones internacionales, mi papá estaba muy decepcionado. Estaba muy decepcionado por eso, aunque ahora está orgulloso porque yo puedo estar aquí, hacer conferencia, intercambio con todos ustedes, pero en aquel momento no. Y ahora todavía hay, o sea, somos un país que desde la época antigua que damos suma importancia en la ciencia, si me permiten decir de esta forma. Innovación ¿cuáles son los sectores que podemos cooperar? O sea, nuevos sectores. Primero, industria nuclear. China es uno de los 4 países del mundo que cuenta con el sistema completo de industria nuclear. Los 4 países son Rusia, los Estados Unidos, Japón y China. Y afortunadamente somos uno de los 2 que no experimentamos accidentes nucleares hasta hoy día. Rusia sí, Japón también, lamentablemente. Y el único que no ha suspendido la construcción de electricidad nuclear ni ha experimentado accidentes de derrame nuclear durante más de 3 décadas. Y tenemos el proyecto en construcción, o sea, en construcción. Es un proyecto que ha terminado todo sobre el convenio, todo relacionado con el convenio, pero hay algún problema también en la construcción. Es el proyecto de la 4ª y la 5ª central nuclear de Argentina en el año 2018 y el año próximo. Industria de vehículo eléctrico. ¿Hay vehículo eléctrico en Uruguay? Casi nada. Pero yo sé, en América Latina, México sí. Hay, o sea, la policía del gobierno de México utiliza vehículos eléctricos para patronar. Sí. Y una parte de estos autos exportados desde China. ¿Por qué? Porque la ciudad de México, ustedes viven en una ciudad muy pendosa, ¿no? Pendosa.
Una ciudad muy pentosa, no pueden imaginarse la contaminación de Ciudad de México. La Ciudad de México se ubica en una valle así, o sea, mucha contaminación porque pocos vientos y mucha contaminación. Por eso el gobierno promueve la sustitución de vehículos de nafta por vehículo eléctrico para mejorar mejorar el medio ambiente, o sea, mejorar el aire. Y red de comunicación móvil 5G. Ahora Huawei está a punto de realizar la tecnología de 5G y para promulgar en la utilización en el mercado, pero se encuentra un caso que es que la hija, ¿sabe o no? La hija del presidente de Huawei estuvo detenido todavía en Canadá por la solicitud de los estados del gobierno estadounidense. Es algo muy ridículo, ¿no? No, lo sienten así o no, pero por lo menos nosotros sí. El gobierno canadiense, abajo de la solicitud del gobierno estadounidense, hizo la eso. A una empresaria china, y lo más ridículo es que ella no es, o sea, solamente es un tránsito en Canadá, porque ella va a ir a México, desde China vía Canadá a México, en su tránsito. Y eso obviamente atrasa los pasos de la promulgación de la nueva tecnología a todo el mundo. Y teledetección y sensores remotos. Detección y sensores remotos, quiero ponerles un ejemplo. En el accidente de la mina de Chile en el año 2012. 11, más o menos, o sea, en el gobierno del presidente, el primer mandato del presidente Piñera. O sea, en ese accidente de mina, China ofrecemos estos sensores remotos para detectar ¿cómo se? Sí, los seres vivos bajo los rumblos, bajo la mina, entre otros. Innovación en modelos de cooperación, no y solamente innovación en sectores, sino también en innovación en modelos. Primero establecer parques industriales en ambas partes. Ahora tenemos un parque industrial bastante famoso, se llama Huafusen, en Nuevo León, de México, justamente al lado de la fábrica de Ford de los Estados Unidos en México, porque la industria de máquina de México se concentra en Nuevo León. La mayoría de ellos son fábricas de autos, por ejemplo, de Ford. Y este parque industrial financiado totalmente por el Banco China, o sea, Banco de China, es un banco comercial, Banco de China, y ahora tiene 200 hectáreas y hay casi 20 empresas chinas están instalados sus zonas de fábrica en este parque. Y tenemos otro, se llama Parque Industrial China y América Latina y el Caribe en el distrito de Laoting. Es un lugar, un distrito provincial de la ciudad de Tangshan. También nombre, o sea, dirección, nombre de distrito provincial de China. Y este parque, según yo sé, en el inauguración del parque, el embajador uruguayo
en aquel momento acreditado en China, participó personalmente en la inauguración. Innovación en modelos de cooperación también podemos hacer de esta forma, combinar los planes de la región promoviendo la integración regional. En este sentido tenemos el COSIPLAN, Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR. No sé si es un consejo famoso o menos considerado en América Latina, porque cuando nosotros estudiamos y el gobierno y los funcionarios y académicos chinos decimos que podemos combinar los planes de la región, combinar nuestras inversiones con los planes de infraestructura de la región, según por ejemplo, con este consejo, o sea, COSIPLAN, de un grupo de un grupo integracionista de la región, pero los amigos latinoamericanos, ¿qué es eso? Pero parece que a nosotros creemos que debería ser un plan bastante serio promovido por los gobiernos, ¿no? del bloque. La UNASUR, que tuvo un momento de auge, de crecimiento durante la pasada década, desde finales de la década pasada hasta hace año y medio, donde finalmente buena parte de los países miembros de la UNASUR deciden retirarse. Es decir, liderados por Argentina, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, finalmente Ecuador, que es la misma sede de la UNASUR, también decide retirarse y la sede muy bonita que habían construido directamente la transforman y se la pasan a una universidad de estudios indígenas, etc. Entonces la UNASUR en este momento está absolutamente disuelta porque quedan solamente muy pocos miembros. Queda Bolivia, Uruguay, Venezuela, Guyana, exactamente, y sin fondos. Y en simultáneamente eso, digo esto para ponerlo en contexto para que todos lo comprendamos, y en simultáneo a eso, Chile toma la iniciativa y crea un nuevo organismo internacional regional que se llama PROSUR. Sí. La integración regional en América del Sur es muy compleja y es muy volátil. Lamentablemente tenemos ese problema, es muy volátil de acuerdo a las tendencias políticas del momento. Por eso es que probablemente por el lado de la UNASUR, que es un organismo, es como una ballena azul, digo, o sea, lamentablemente en vías de extinción, digo, porque la UNASUR, en la medida en que uno o dos miembros más ya se den de baja, no va a desaparecer como organismo. Bueno, gracias. Entonces, olvídenlo. Sí, olvídenlo. Vamos a ver si hay algún consejo de Mercosur, porque sí o sí, Uruguay contamos con la sede, ¿no? La sede a la costa de Montevideo, Según OCDE, América Latina debería afrontar la segunda fase del proceso de desplazamiento de riqueza mundial, definiendo un nuevo modelo económico sustentado en políticas de desarrollo productivo para mejorar la participación en las cadenas globales de valor, propiciar la diversificación económica y fortalecer las exportaciones de alimentos, servicios y turismo. Y la inversión en innovación, competencias, integración regional e infraestructuras puede ayudar a que América Latina se beneficie de la nueva normalidad de China. Nueva normalidad de China se refiere a un nuevo ritmo de desarrollo económico de China antes, o sea, antes del año 2012. Tuvimos la tasa de crecimiento de PIB casi 10% anual, o sea, 9 y pico % anual, y desde el año 2017 y más o menos y un poco más después 2015 el gobierno intenta controlar este ritmo, o sea, ahora gozamos de un crecimiento económico, o sea, tasa de crecimiento económico más o menos 6%.
anual del PIB. O sea, eso es una nueva normalidad proyectada por el gobierno central de China para describir el futuro o la perspectiva económica de China. ¿Qué quiere decir? Quiere decir queremos tener un desarrollo sostenible, pero a un ritmo controlado. Muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas, simplemente quiero hacer dos reflexiones para tratar de comprender de nuestra visión uruguaya, tan alejada de a veces de los tiempos a los que van las principales potencias del mundo. Quiero hacer dos comentarios. El primer comentario para tener presente es que el caso de desarrollo de China desde el punto de vista de la infraestructura es un caso único a nivel mundial. En la mayoría de los países la infraestructura es posterior al desarrollo. ¿Qué quiero decir? Primero se produce el crecimiento y luego viene un desarrollo de la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, logística, etcétera, que es posterior. Es decir, primero viene el desarrollo, viene el crecimiento económico y luego viene el desarrollo de la infraestructura que acompaña ese crecimiento de la economía, que es el caso uruguayo, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido durante los últimos 15 años un crecimiento muy importante de nuestra economía, continuo, y en los últimos años es donde nos hemos planteado hacer las reformas de infraestructura necesarias para seguir creciendo. El caso de China fue a la inversa. China, cuando empieza la etapa de desarrollo de su economía en el año 1978, en lo primero que invierte es en infraestructura. La infraestructura llegó antes que el crecimiento económico, con lo cual China tiene una experiencia muy importante para poder ofrecernos a buena parte del mundo y sobre todo a América Latina por los cuadros que mostraba la doctora Lee recientemente. Es decir, China está muy adelantada en temas de infraestructura comparado con el resto de América Latina. Porque ellos llegaron antes. Es decir, en China se hacían las carreteras antes que llegaran los autos, se hacían las vías férreas antes que tuvieran los pasajeros que lo iban a utilizar, se establecían los aeropuertos antes de que llegaran finalmente los pasajeros que podían tomar esos aviones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es algo absolutamente diferente a lo que son los patrones de crecimiento y desarrollo en el resto del mundo. Y por eso tienen tanta experiencia. En tan solo 40 años lograron, como muy bien señalaba la doctora Lee, logran ser líderes en, por ejemplo, en trenes de alta velocidad. Ese es el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario que quería hacer, que es que China se encuentra en una etapa de redefinición. La doctora Lee lo mencionaba y China está en un momento muy especial de su economía donde efectivamente está encontrando su lugar en la economía del mundo. En estos primeros 40 años, China durante muchos años en lo que se concentró es simplemente en producir los bienes que consumíamos el resto del mundo. Y no tenía innovación. Eso probablemente fue durante los primeros 20 años. Pero a partir de un proceso de desarrollo de sus instituciones de investigación, sus universidades y sus empresas, China entra en esta nueva etapa que es donde se encuentra hoy en día y es justamente el momento de la transición de la economía china. Y en eso es muy interesante para ustedes, porque cuando ustedes entren en el ámbito profesional y los que vayan a trabajar en negocios, van a trabajar con China, es inevitable, es el mayor comprador de commodities agrícolas y minerales de todo el mundo. Pero se van a encontrar con que China está en esta nueva etapa donde está tratando de encontrar su lugar en el mundo. ¿Y cuál es ese lugar en el mundo? Bueno, es el que están apuntando hacia ser líderes en sectores donde los otros países desarrollados no han llegado. La doctora Lee mencionaba el caso de la 5G, que es un caso paradigmático, pero también, por ejemplo, China es líder y en este momento es el mayor exportador mundial en automóviles eléctricos, que es hacia donde apunta el mundo. O, por ejemplo, en este momento hay circulando por todo el mundo 400.000 ómnibus de transporte colectivo, modernos, eléctricos, y son todos producidos en China. Es decir, China está apuntando hacia eso y está tratando de encontrar esos lugares donde se puede destacar y puede ser la referencia mundial. Por supuesto que Estados Unidos está tratando de hacer lo posible también para bloquear todas esas iniciativas, ¿no? Porque ahora ya estamos, y por eso se habla de una disputa y una guerra comercial entre los dos grandes líderes. Y esto demuestra el
nivel al que ha alcanzado China luego de estos 40 años y que en cierta medida tomó en cierta medida de sorpresa a los Estados Unidos y ahora es Estados Unidos el que reacciona. Entonces digo esto para que lo pongamos en contexto y lo logramos comprender en la visión del Uruguay. Yo en clase uso siempre el mismo ejemplo, el mismo chiste, perdón, que es muy local, pero los estudiantes lo van a comprender. Yo cuando tenía, hace 40 años, cuando era muy chico, se debatía si se ampliaba o no Avenida Italia. Pasaron 40 años y seguimos debatiendo si ampliamos o no Avenida Italia. Avenida Italia, la Avenida Italia, las paradas, ¿sí? Los canteritos, el cosito de las bicicletas, todo lo demás. Durante ese periodo, China solamente pasó de ser una economía pobre y agrícola a ser la segunda economía del mundo en tan solo 40 años. ¿Qué quiero decir? Cuando analizamos el fenómeno China, nunca lo pueden analizar con una mirada uruguaya porque no lo van a poder comprender. No lo vamos a poder comprender. Lo tienen que analizar con una mirada global de un líder mundial que es China, con toda la historia, el peso y la tradición que tiene China, que es una cultura de miles de años. Entonces eso es muy importante para entenderlo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra el gobierno chino o las empresas chinas cuando quieren incidir en América Latina? O sea, generar una cooperación con los países de América Latina. Y en este sentido quiero decirlo por los siguientes puntos. Primero, digamos que algunas dificultades, algunos obstáculos, obviamente algunos obstáculos aparentes, por ejemplo, la distancia, el idioma, la diferencia, o sea, totalmente entre las culturas. Esto siempre es lo que nos encontramos en nuestras cooperaciones con los países latinoamericanos. Y yo no soy un ejemplo bueno, porque ustedes me ven que yo hablo español, yo puedo entender su idioma, puedo tomar café como todos ustedes, como el bife de chorizo, o sea, todo eso, porque estoy acostumbrada a la vida de América Latina, o sea, por ejemplo, Argentina y Uruguay en algún sentido, si me permiten decir de esta forma, y con mis experiencias de trabajo, con mi laboral, con mi experiencia académica, conozco la tierra, conozco el pueblo y respeto la cultura. Pero hay mucha diferencia entre otros chinos, por ejemplo, los empresarios chinos y algunos técnicos, trabajadores, incluso los académicos. Es una cosa totalmente diferente, y para realizar algo muy concreto y con rubro, no solamente que se ve la ganancia. Desde un proyecto hacia la ganancia logrado, todavía hay un largo camino para correr ambas partes. En este camino hay muchos factores que vienen desde la cultura. Eso es el primer obstáculo que aparente, digo yo. El otro es algunos obstáculos, digamos, económicos y políticos. Económicos, por ejemplo, una cooperación para realizar ganar, sí o sí debe tener el recurso financiero como una base fundamental, ¿no? Pero a veces en el proceso de la cooperación, algunos socios nuestros se encuentran alguna dificultad en este aspecto. ¿Eso significa qué significa? Significa las inversiones en la primera etapa se dejaron en agua o sea, pero por el primer obstáculo, una cooperación con los países latinoamericanos, normalmente gastamos más que la cooperación con los países asiáticos, incluso los africanos. Volvemos, el viaje es caro. No, o sea, pasaje y todo eso es mínimo, pero es un ejemplo. Es más costoso y cuesta mucho. Eso es algo económico, y también encontramos algún problema político
en este sentido. Por ejemplo, una empresa china logró la licitación, o sea, ser el licitante o licitador de una licitación de vía ferroviaria del gobierno de México, pero lamentablemente después de ser el ganador de esta licitación, el gobierno decidió suspender el proyecto. Eso también que nos trae algunas dificultades, muchos problemas de incertidumbre del escenario político de los países latinoamericanos también constituye uno. Y el último, también nos encontramos obstáculos exteriores, porque ahora en América Latina hay algunas formas de decir la reprimarización de la región, ¿no? Reprimarización de economía de la región y se acusa a China porque importamos muchos productos de materia prima de recursos naturales desde la región. Y creemos que hay dos caras de la misma moneda. Primero, la ventaja o la ventaja complementariedad de comercio exterior que existen en ambas partes nos ofrecen rublo y ganancia para ambas partes. La otra es que sí o sí para la economía de toda América Latina existe un problema estructural, o sea, por lo menos algunos países existe el problema de la estructura económica y le cuesta, pero deben realizar una transformación. En este sentido, justamente es lo que insistimos en realizar una cooperación de capacidad productiva para ayudar, para mejorar esta transformación. Yo quería preguntar puntualmente cómo está ubicado Uruguay en este marco, en el plan del gobierno de China para la cooperación. Y para nosotros, primero, no, por favor, no puedo contestar como una alta funcionaria del gobierno chino, solamente yo quiero compartir con ustedes algunas observaciones mías desde un académico chino. Y para nosotros, para el gobierno chino, para nosotros los chinos, Uruguay es un país bastante remoto. En serio, y tenemos una impresión un poco inacertada del país. ¿Y por qué? Porque muchos chinos creíamos que Uruguay totalmente parecido a Argentina. La costumbre de vida, costumbre de comida y la economía, la estructura económica, pero realmente es otra cosa. Y la dimensión económica de Uruguay no es tan gigante como sus vecinos, por ejemplo, Brasil y Argentina. Pero justamente por esta dimensión tan adecuada, China gozamos de una experiencia bastante agradable en el comercio exterior o cooperación económica con Uruguay. Por eso, si en algún sentido podemos decir la cooperación o la perspectiva de cooperación en todos los aspectos con Uruguay primero tenemos las experiencias muy agradables y después tenemos unas perspectivas bastante positivas. Eso es una de las primeras ventajas de su país en la cooperación con nosotros. Y lo otro es que Andrés y María me dijeron que yo sé también antes de venir, China es el primer socio comercial de Uruguay, pero no tenemos una presencia
tan importante en el pueblo y en el país como en la balanza comercial. Eso es o sea, hacemos algo más concreto, más factible, más importante y con lucro, con ganancia, antes de un contacto en el ámbito cultural entre los jóvenes, entre el pueblo. Creo que podemos realizar algo más en el segundo aspecto, o sea, el intercambio entre personas para alcanzar a las pratas que ya ganamos en la bolsa. Le quería consultar, porque también considerando las inversiones que tiene China por todo el mundo, ¿qué diferencias usted puede reconocer en el acercamiento de inversiones o proyectos entre América Latina y África? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Difieren mucho? Una pregunta bastante polémica. Sí, en serio, porque hay un profesor, un profesor investigador de la Universidad de Georgetown, de los Estados Unidos. Y me propone un proyecto del estudio de las inversiones chinas en África, o sea, el estudio de la comparación de las inversiones chinas en África y las inversiones chinas en América Latina. Me ha propuesto para hacer una cooperación en este tema hace 3 años, pero no lo recibí, no lo recibo no lo acepto hasta hoy día todavía. ¿Por qué? Porque es difícil y un poco delicado. Pero buena pregunta. Y lo que pasa es que después de la primera etapa del desarrollo de la reforma y apertura de China, digamos, los primeros 20 años después de la iniciativa de la reforma y apertura de China, que empezó desde el año 1978. O sea, en el fin del siglo pasado, más o menos, el gobierno chino estimuló a las empresas chinas que se marchen hacia afuera, para ser más competitivo, para establecer nuevas empresas multinacionales, para ampliar las visiones de estas empresas nuestras. O sea, en los primeros pasos de estas empresas se marchó en el continente africano. ¿Por qué? Porque corta distancia, no tan remota. Y por la mayoría de estos países hablan inglés o francés. Son más, o sea, tenemos más accesos lingüísticos, porque en China la capacitación de los talentos que maneja el inglés y francés mucho más, pero muchísimo más que los talentos que pueden hablar el español. Y por otra parte, en este proceso también encontramos muchas dificultades, pero acumulamos algunas experiencias a través de las diferentes rondas de negociaciones, a través de las prácticas comerciales y prácticas inversionistas. Y en cuanto a la cooperación con América Latina, podemos decir que ya está en la segunda etapa. No se acumulaba en la primera etapa, sino en la segunda etapa de esta estructura de que marchar hacia afuera, hacia al exterior de las empresas chinas. En esta etapa podemos decir que para la mayoría de las empresas, las inversiones en el exterior ya significa más. No solamente para ampliar las experiencias, para ampliar las visiones, para ganar más, ya significa más. Significa una cooperación beneficiosa a ambas partes, significa una cooperación, ¿cómo se dice? Una cooperación más estratégica.
En este sentido, las cooperaciones con América Latina nos traen más consideraciones y en este proceso tenemos que pensar más, considerar más, conocer más y tener un proyecto más adecuado, más apropiado a los países receptores de las inversiones. Yo quería consultar lo siguiente. Mencionó que China va, digamos, a cubrir muchos frentes en términos de inversión, minería, agricultura, entre muchos otros. Mi pregunta era si digamos, en cada país se va a intentar desarrollar un sector que esté lo suficientemente instaurado, desarrollado, en donde los países tengan capacidades previas en esos sectores, o si se van a intentar desarrollar todos independientemente en lo que el país se destaque. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. También es una pregunta bastante interesante y es una pregunta bastante importante y justamente es lo que discutí o conversé con mis colegas argentinos hace unos días antes cuando estaba en la Universidad de La Plata. Y los chinos siempre creemos que desde nuestra experiencia de desarrollo, desde nuestra perspectiva como un país en vía de desarrollo hasta la segunda potencia mundial. Creemos que cada país tiene que encontrar un camino de desarrollo apropiado a su propia condición, a su propio dones naturales, a su propio apropiado, o sea, un camino de desarrollo apropiado. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de Chile y el caso de Argentina. Y Chile, hasta hoy día, un país muy importante, o sea, depende mucho de sus exportaciones de recursos minerales, ¿no? Pero es uno de los países que tiene una presencia bastante estable en lo económico en comparación con sus vecinos latinoamericanos. Eso es su camino y logra el éxito. Entonces, o sea, puede persistir si después del estudio serio que es un camino sostenible. No queremos decir que todo el país debe tener un sistema completo de industrial, no todos los países deben realizar el desarrollo económico como por ejemplo los Estados Unidos o como China. Totalmente diferente, o sea, como cada persona tiene su peculiaridad especial. Se puede aprovechar o a esta peculiaridad realizar un desarrollo sostenible. Ya podemos decir que es un camino adecuado y correcto para su caso. Eso también es lo que decimos con todos nuestros socios y comerciales y amigos de los países extranjeros. Lo más importante es la búsqueda de ese camino apropiado del pueblo propio.